Continuemos con nuestros ejemplos acerca de integrales, métodos de integración. En este caso vamos a resolver la integral de 1 sobre seno de 2x por el logaritmo de la tangente de x. Aparentemente, bueno, pues si uno se le queda viendo feo un rato esta integral, pues está bastante fea en cuestiones de la expresión. Yo lo que usualmente recomiendo es que ustedes piensen en primera instancia hacer un cambio de variable, como en este caso que aparece en la función logaritmo, un cambio de variable que involucre justamente al logaritmo de lo que esté adentro. En este caso yo estoy sugiriendo el cambio de variable u igual a logaritmo de la tangente de x. Entonces, si nosotros en este caso pensamos en la derivada de esta función con respecto de u, vamos a pensarlo, vamos a pensar en x como una función que depende de u. Fíjense que en efecto aquí puedo despejar, digamos, a x, ponerla como e a la u y luego puedo aplicar un arco tangente. Entonces, en efecto, se puede pensar a x como una función que depende de u. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aplicando la regla de la cadena, lo que tendría sería la derivada de x con respecto de u por la secante cuadrada, en este caso de x, igual a la derivada de e a la u, que en este caso no varía. Entonces, pues de aquí se puede despejar y lo que puedo obtener, cambio la secante cuadrada como 1 entre coseno cuadrado de x por la diferencial de x, y esto tiene que ser e a la u por la diferencial de u. De aquí, bueno, pues lo que obtengo es que la diferencial de x la puedo ver como coseno cuadrado de x. E a la u, recordemos que es tangente de x, entonces tengo aquí tangente de x por la diferencial de u. Ahora, pensemos un minuto, esto lo puedo ver como coseno cuadrado de x por seno de x entre coseno de x de u, de donde cancelo un coseno, y lo que obtengo es coseno de x seno de x por la diferencial de u. Entonces esto te queda 1/2 de seno de 2x. Recordemos que el seno de 2x es justamente 2 veces coseno de x por seno de x. Entonces, en efecto, esto lo puedo escribir así. Y entonces, lo que aquí concluyo es que justamente la diferencial de u la puedo escribir como 2 veces la diferencial de x sobre el seno de 2x. Fíjense, este cambio de variable lo que me está diciendo es que esta integral que yo tengo aquí es prácticamente una integral completa, solamente me faltaría agregar un 2. En consecuencia, lo que tengo aquí es algo de la forma 1 sobre 2 por 2 de x sobre el seno de 2x por 1 entre el logaritmo de la tangente de x. Ahora, u lo estamos poniendo como logaritmo de la tangente de x. Y esto de aquí es justamente la diferencial de u. Por lo tanto, esto lo puedo ver como 1/2 de ¿qué cosa? De u, que es todo esto, 2 de x entre el seno de 2x, por 1 entre u, que me queda algo de este estilo. Por lo tanto, esto me queda 1/2 del logaritmo de u más c. Pero en este caso u es justamente logaritmo de la tangente de x más c. Entonces, con esto tenemos justamente resuelta esta integral. Entonces, estamos repasando
el método de cambio, de variable o sustitución. No pierdan eso de vista. Hagamos otro ejemplo. Vamos a resolver ahora la integral de 1 sobre 1 más e a la x. Vamos a pensar en esta función. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a hacer, en este caso, podemos hacerlo de dos maneras. Una, proponiendo justamente el cambio de variable u igual a 1 más e a la x. Veamos a dónde nos lleva este cambio de variable. La diferencial de u entonces va a ser la derivada de esto, que va a ser e a la x con respecto a x. Si ustedes se fijan, bueno, pues lamentablemente aquí la diferencial de x no la tengo despejada en términos de la diferencial de u. Entonces, bueno, pues puedo poner dx como du entre e a la x. Pero e a la x es du entre u menos 1. ¿De dónde obtuve esto? De aquí. E a la x es u menos 1. Entonces lo que estoy haciendo es poner a la diferencial de x en función de u menos 1. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Ok, entonces lo sustituyo y me va a quedar du entre u menos 1 por u. Ok, puedo resolverlo de esta forma. Puedo hacer u cuadrada menos u. Y lo que vamos a hacer pues es completar el cuadrado. Entonces, ¿qué te queda? Divides 1 entre 2 y elevas al cuadrado. Entonces tienes u cuadrada menos u más un cuarto menos un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La integral de du sobre u menos un medio al cuadrado menos un cuarto. Podemos hacer otro cambio de variable. Hacer el cambio de variable w igual a u menos un medio, que ya sabemos que no va a alterar en algo la diferencial de u. Entonces esta integral se va a volver dw entre w al cuadrado menos un cuarto. Podemos recurrir a las expresiones que calculamos en videos anteriores o con fines prácticos para recordar cómo hacer un cambio de variable trigonométrico. Recuerden que cuando tengo este tipo de expresiones puedo hacer un cambio de variable trigonométrico. Construimos nuestro triángulo y recuerden que siempre que tengo una diferencia de este estilo, el sumando, en este caso positivo, es la hipotenusa, el otro va a ser el cateto y la expresión total va a ser otro cateto. En este caso, W va a ser la hipotenusa. Recuerden que esto está elevado al cuadrado, entonces es un medio, va a ser el otro cateto. Y la raíz, en este caso, de W cuadrada menos un cuarto, va a ser el otro cateto. Recuerden, esto lo estoy sacando del teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, pues de aquí obtenemos que la secante de teta es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que en este caso sería W sobre un medio, y la tangente del ángulo sería la raíz de W cuadrada menos un cuarto entre un medio. Estos cambios de variable me llevan a un medio de la secante de teta va a ser igual a W y un medio de la tangente de teta va a ser igual a la raíz de W cuadrada menos un cuarto. De aquí, la diferencial de W va a ser un medio de la secante de teta por la tangente de teta con respecto de teta y elevo al cuadrado, entonces me queda un cuarto de la tangente cuadrada de teta va a ser W cuadrada menos un cuarto. Con esta información la sustituimos aquí.
dw, recuerden que es un medio de la secante de teta por la tangente de teta con respecto de teta, eso es dw, y w cuadrada menos un cuarto es un cuarto de la tangente cuadrada de teta. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Puedo cancelar tangente de teta con uno de aquí y lo que voy a tener es algo de la forma, bueno, un medio lo puedo dividir entre un cuarto. Si ustedes se fijan, esto les va a quedar, puedo subir el 4 para arriba. Entonces me queda 4 sobre 2. Y aquí me va a quedar la secante de teta entre la tangente de teta con respecto de tetas. Aparentemente se ve muy complicado. Pero esto lo puedo ver como 2 veces la integral de 1 sobre coseno de teta sobre el seno de teta sobre el coseno de teta. Esto me va a cancelar los cosenos. Y entonces voy a obtener 2 veces 1 sobre el seno de teta de teta. Esta, si ustedes se fijan, es la integral de la cosecante de teta. Y entonces otra vez vamos a tener una integral pues un poco complicada porque nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es la integral de la cosecante. Pero la integral de la cosecante se parece mucho a la integral de la secante. En el siguiente video vamos a resolver justamente la integral de la cosecante.